Bienvenidos al programa La BMA de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Carlos Loperena Ruiz. Él fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Mauricio. Carlos Loperena Ruiz es abogado egresado por la Escuela Libre de Derecho. Ha sido profesor en esta misma institución de procesal civil y medios alternativos de solución de controversias. Ejerce la profesión en el despacho Loperena, Lerch y Martín del Campo. Ha sido profesor huésped en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Panamericana y en la Universidad de Florida. Es coautor de diversas obras sobre derecho procesal, amparo y arbitraje. Ya lo dije, fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es actualmente vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de la International Chamber of Commerce en México. Fue presidente del Instituto Mexicano del Arbitraje. Es miembro mexicano de la Corte Internacional de Arbitraje, de la misma Corte Internacional, y es académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Así que, como ustedes ven, tenemos a un experto en medios alternativos de solución de controversias, un abogado muy destacado, conocido en el gremio, y en su calidad de expresidente de la Barra Mexicana es que hoy está con nosotros. Carlos, pues quisiera iniciar esta conversación, que nos platiques un poco qué año entraste, en qué año fuiste presidente de la Barra, de quién tomaste la estafeta, a quién se la entregaste. Gracias, Mauricio. Sí, si mi memoria no me falla, yo tomé la presidencia de la Barra en 2009, después de los 2 años de presidencia de Luis Enrique Graham, donde fui su primer vicepresidente y por tanto presidente electo. Al concluir mi periodo, entregué la estafeta al primer vicepresidente, que era entonces Luis Madrigal, quien tuvo entonces la Barra los 2 años siguientes, y a quienes, tanto a Luis Enrique como a Luis Madrigal, les estoy muy agradecido tanto por la oportunidad que me dieron como primer vicepresidente, como el apoyo que Luis me dio como mi primer vicepresidente. Durante tu gestión en estos años, recuerdo que hubo 2 premios nacionales de jurisprudencia, fueron miembros destacados. ¿Nos puedes platicar un poquito de quiénes fueron, a quién se le entregaron, por qué se les entregaron a ellos? Claro que sí. En primer lugar, el primer año de mi gestión, quien ganó ese premio fue el licenciado Jorge Bustamante, quien ha sido el presidente del Colegio de la Frontera Norte, y se le entregó porque la Junta General consideró que sus beneficios en pro de la sociedad mexicana estaban muy marcados por esa labor tan importante que había venido haciendo y que continúa haciendo en favor de los emigrantes mexicanos que van a los Estados Unidos y que tienen tantos problemas de todos tipos, incluidos los jurídicos. Él ha buscado, a través de este colegio y de su actividad personal, darles apoyo, darles ayuda, y eso ha sido muy apreciado en su momento por la Junta General del Premio Nacional de Jurisprudencia, que se le otorgó ese año. Oye, que por cierto, perdón, Carlos, digamos es hasta cierto punto atípico, ¿no? Que se le entregue un premio a un abogado, entiendo que él es abogado, pero no miembro de la Barra, ¿no? Mira, históricamente el Premio Nacional de Jurisprudencia se ha entregado a muchas personas que no son miembros de la Barra. La Barra no tiene ese premio para hacer vamos a decirle así, un sistema de autoelogio, sino al contrario, es abierto para cualquier abogado mexicano o extranjero que se haya destacado en el ejercicio de la profesión por sus beneficios a la nación mexicana, a la sociedad mexicana. Así, en otro año se le otorgó a un extranjero que no puede ser miembro de la Barra porque no puede ejercer en México, claro. Y el colegio le otorgó ese premio a Don Donovan, un abogado de Nueva York que representó a México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en forma gratuita y en contra de los Estados Unidos, y además ganó. Ese caso es un caso especial donde se le otorgó ese premio a un extranjero. En mi presidencia, la Asamblea acordó hacerlo miembro honorario de la Barra, pero cuando le dieron el premio no era miembro del colegio. Qué interesante. Y el premio nacional en este caso fue por esa gran labor que hace a favor de los migrantes mexicanos en
Estados Unidos, concretamente, ¿no? Así fue. ¿Y el segundo? El segundo premio se otorgó a un pionero del derecho internacional privado en México, que es el licenciado José Luis Siqueiros. José Luis, además de haber sido mi amigo y haber tenido yo una relación cercana con él por razones profesionales y de amistad, sí fue un paradigma en México en el derecho internacional privado, en las conferencias en las que asistió él representando a nuestro país, en la difusión que hizo de esto en México, en su labor docente, tanto en la cuestión de internacional privado como en la cuestión de arbitraje. Y reitero, el premio no lo da el presidente, nada más se lo entrega, el premio lo da la Junta General, y me dio mucho gusto otorgárselo o ponérselo o entregárselo en representación del colegio a don José Luis, que fue una persona para mí muy estimable, porque nos unió además una amistad francamente muy bonita. Pues para nuestro público, el Premio Nacional de Jurisprudencia es un premio que entrega la Barra Mexicana Colegio de Abogados, pero se conforma a través de una junta general donde hay más de 100 abogados, donde hay propuestas de la propia barra, de la sociedad civil, de escuelas, de institutos de investigaciones jurídicas, etcétera. Cualquiera puede proponer a un destacado miembro que llene estas características que Carlos nos ha platicado, y ahí se delibera de manera además secreta, con muchísimo respeto. Es realmente un procedimiento muy especial y muy riguroso para llegar a entregar finalmente este premio, y como dice Carlos, pues la Junta General es quien le otorga el premio, pero el presidente es quien le da este reconocimiento, y eso pues realmente a estas dos personas pues fue interesante. Carlos, nos vamos a ir a un corte, pero quiero hacerte una pregunta para que regresando al corte nos pudieras responder. ¿Cuál crees que sean 1, 2, 3 de los mayores éxitos o satisfacciones profesionales o personales que hayas tenido durante este bienio de tu presidencia? Si gustas, regresando al corte, nos puedes contestar. Volvemos en un minuto. Por supuesto. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de vuelta con Carlos Loperena Ruiz, expresidente de la Barra de Abogados. Carlos, antes de salir al corte, te preguntaba cuáles fueron tus mayores satisfacciones o éxitos durante tu presidencia. Gracias, Mauricio. Mira, hay un tema que no quiero dejar de mencionar, que es que uno llega a la presidencia del colegio con un programa de trabajo definido para los 2 años, y en cuanto tomas posesión empiezan a salir temas nuevos que no habías tomado en cuenta porque no existían. En mi época, en cuanto yo entré, que fue a finales de febrero de 2009, en marzo la Cámara de Diputados aprobó en una sola sesión y sin discusión alguna una reforma a la ley en donde se decía que los tributos pagados al amparo de una
ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte, no se regresarían a quien los pagó, lo cual implicaba todo lo que tú quieras, un enriquecimiento indebido, un pago que no se regresa cuando ya se dijo que era inconstitucional ese cobro y demás. Y los diputados lo aprobaron de golpe, y entonces, de una manera muy movida, muy expedita, muy intensa, nos tuvimos, tu servidor y otros miembros del colegio, que meter directamente con la Cámara de Senadores. Me acuerdo muy bien del mismo Luis Madrigal, que era vicepresidente, y de Eduardo Méndez, cómo fuimos a ver al Senado, a uno, a otro, y a exponerles que esto no era correcto, y nos traían contraargumentos que en otras partes del mundo no pasaba. Logramos averiguar qué es lo que pasaba en otras partes del mundo y demostramos que se devolvían los tributos pagados indebidamente, y se logró que el Senado no tramitara más esa iniciativa, y nos quedamos con gran tranquilidad. Es decir, Carlos, la iniciativa consistía en que si por algún motivo tú pagabas un impuesto y ese impuesto se declaraba inconstitucional, no te devolvían el dinero. Y entonces, claro, pues esto se aprobó en Cámara de Diputados. Desgraciadamente todavía esta misma mecánica la vemos frecuentemente, pero entonces fue cuando la barra, con Luis Madrigal, contigo y con otro equipo, se apersonó en la Cámara de Senadores y logró frenar eso con argumentos, ¿no? Sí, porque en realidad era un tema de justicia elemental, de Estado de Derecho, y la ley no se cambió, y eso me dejó a mí muy satisfecho, porque es cuando dices, ¿para qué sirve el colegio? ¿Para qué sirve la barra? Te lo pregunta mucha gente cuando quiere entrar, cuando no quiere entrar o cuando ya está dentro. Y cuando ves que se logra eso, frenar una iniciativa tan draconiana como esa, pues le encuentras sentido al colegio, porque el colegio no es un club social, aunque tengamos relaciones sociales. El colegio no es un trampolín político, aunque haya quien quiera brincar de un puesto del colegio a un puesto en el sector público, no se da prácticamente eso. Entonces, ¿qué es el colegio? Es una institución que pugna por el Estado de Derecho, que pugna por la colegiación, que pugna por la ética y la preparación adecuada de sus miembros para dar un servicio a la sociedad. Eso es lo que tiene que ser la barra y lo que yo creo que es hoy día. Entonces, haber logrado eso fue para mí muy satisfactorio. No se hizo mucho ruido, porque no debe uno festinar demasiado esto, porque pueden decir, bueno, vamos a buscarlo otra vez. Mejor lo dejamos de ese tamaño para que no se les vuelva a ocurrir a nuestros legisladores tener una iniciativa de ese tipo. Pero se les ocurrió, después hubo otra iniciativa que nos comentas, ¿no? Sí, Mauricio. Hubo otra iniciativa que no pasó de ser iniciativa, en donde se buscaba eliminar el amparo judicial, que se llama el amparo directo, en aras de darle una autonomía a los estados y a sus poderes judiciales, de tal suerte que las sentencias definitivas de los poderes judiciales de cada estado no estuvieran sujetas a la impugnación constitucional ante el Poder Judicial Federal. Eso nos pareció francamente peligroso, porque el amparo resguarda los derechos fundamentales, entonces se llamaban todavía garantías individuales, los resguarda en beneficio de la población, y una violación constitucional, aunque sea a través de un poder judicial de un estado, siempre queda sujeta a la revisión del órgano federal. Y no es que no queramos que los estados sean mayores de edad, es que creemos que hay violaciones constitucionales en las sentencias estatales en materia civil, en materia penal, en materia laboral, incluso cuando se trata de las juntas locales, en materia administrativa, que vale la pena que pasen el tamiz de constitucionalidad para lo que fue creado el juicio de amparo tan orgullosamente mexicano. Y entonces se buscaba que no se pudiera analizar eso, y en la discusión hubo quien dijo, oye, pero la cosa penal es muy seria. ¿Qué tal si alguien, por razones de enemistades con un gobierno local, tanto ejecutivo como judicial? Que no es extraño, ¿no? Que no es nada extraño que tengas un problema con el gobernante en turno, ¿no? Exacto. Tengas un problema de tipo penal, llegas a tener una condena injusta, ilegal, por conveniencias de determinado estado, que no todos están verdaderamente alineados con el Estado de Derecho, y no tienes remedio, no tienes manera de atacarlo. Y entonces los que apoyaban la iniciativa dijeron, bueno, vamos a excluir la materia penal. Después dijeron, oye, ¿y el tema familiar? Claro. Hay quien prefiere
tener en riesgo su libertad, que el trato con sus hijos, que la unidad de su familia, que la patria potestad, que la custodia. Entonces dijeron, bueno, lo familiar tampoco. Y así se empezaron a abrir huequitos. Claro. Se desgranó la mazorca. Se desgranó la mazorca de esa manera y se conservó como está hoy día, que la autoridad federal en materia de amparo puede seguir revisando, como yo creo que es adecuado, las sentencias judiciales de los estados, y mientras no tengamos más claridad en esto, creo que debemos continuar por ese camino. Me dio también mucho gusto, primero, que nos citara el gobierno a ello, fue la Secretaría de Gobernación quien nos citó, y además que nos hicieran caso junto con otras voces autorizadas que intervinieron ahí. ¿Algún posicionamiento? Entiendo que, claro, en aquella época no es como ahora, los posicionamientos los pone uno en redes sociales y todo el mundo se entera, pero ¿fue necesario hacer alguna denuncia pública, algún posicionamiento público? Mira, yo hice uno que me queda muy, muy claro. Después de consultar a las comisiones de Derecho Laboral, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en materia de la expropiación, más que la expropiación, perdón, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Cuando se cerró Luz y Fuerza del Centro y se acabó aquello, fue un escandalazo y la barra se pronunció en el sentido de que era constitucional, que era correcto administrativamente y laboralmente. La verdad, bueno, ese fue un temazo que debió haber tenido una repercusión también incluso política, ¿no, Carlos? Sí la tuvo Mauricio, y se me calumnió fuertemente por andar firmando esas declaraciones. Bueno, pues es el riesgo, pero también al mismo tiempo pues se sabe que hay todo un colegio que fue realmente quien toma las decisiones y no a título personal, ¿no? Vamos a ir un corte, Carlos, de nuevo, se nos está yendo el tiempo volando, pero me gustaría seguir con este tema de cuáles fueron los principales satisfacciones, retos. Sé que en tu presidencia hubo un gran avance en acercamiento con barras internacionales o de otros países. Si gustas, regresando del corte, comentamos estos temas. Volvemos en un minuto. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo, estamos con Carlos Loperena Ruiz, expresidente de la Barra de Abogados. Carlos, en el segmento anterior, pues nos platicabas de algunos de los éxitos o satisfacciones más bien que tú sientes durante tu presidencia y que fueron esos temas que pues van saliendo y que no están planeados. Pero sé que en tu presidencia la Barra tuvo una proyección como la tiene actualmente, pero en aquel entonces pues no era así como ahora, y que tú nos abriste algunas puertas. ¿Puedes platicarnos de esto, por favor? Mira, en aquella época un pronunciamiento de la Barra era más difícil hacerlo, y hacerlo en forma tan constante como se hace hoy, porque no teníamos estos medios de comunicación. Celebramos un convenio con un grupo
Asociación de Periodistas de Radio y Televisión, y nos juntamos con varias personas para eso, pero lo que tenía un poco más de trascendencia era un desplegado en el periódico, y eso nos costaba mucho dinero. Hoy día los comunicados se hacen y no cuesta nada porque no cuesta subirlos a redes sociales. Entonces la barra tiene hoy una trascendencia mucho mayor y me da mucho gusto porque es una labor que se va haciendo poco a poco por los demás y anteriores presidentes. Yo no hice nada nuevo en la barra que arrancara de cero, todo fue continuar con labores de los anteriores consejos, de los anteriores presidentes, a quien tanto respeté y recibí estupendos consejos de ellos que traté de seguir dada su experiencia y que siempre veían por el bienestar del colegio. Eso es una satisfacción grande. También me tocó, por razón incluso de mi ocupación y demás cosas, tener algunas intervenciones de tipo internacional que me dejan recuerdos muy hermosos. Por ejemplo, me invitaron al Bicentenario de la Barra de París, que fue en 2010. Estaba en una columna ahí en el Palacio de Justicia en París, una placa del centenario del colegio, del Barreau de París, que le dicen, de 1910, y en la siguiente columna pusieron la de 2010. Ahí habló el presidente Sarkozy, una ceremonia muy fastuosa, muy bonita, y yo decía, bueno, esto es un momento histórico, la próxima placa la van a poner dentro de 100 años, claro. Y evidentemente ninguno de los que estamos ahí vamos a asistir. Después me tocó también, por alguna razón coyuntural, que me invitaran a la apertura del año legal de Inglaterra y Gales en Londres. Es una ceremonia verdaderamente preciosa en la abadía de Westminster. Es una ceremonia de tipo religioso, con los coros, con los órganos, con las autoridades judiciales y legales de Gran Bretaña, que van vestidas con su estilo, con las pelucas, con las togas. Y desde entonces México, a través de la barra mexicana, la abogacía mexicana ha sido representada en esta ceremonia, lo cual me da enorme gusto. Teníamos 25 años sin que nos invitaran, y a mí me tocó por razones coyunturales que nos invitaran a eso, y no hemos dejado de asistir, lo cual significa que están contentos con la relación que le han incrementado en estos últimos años con la Law Society, que es una especie de colegio de los solicitors, porque en Inglaterra tienen dividido. No, y no se trata únicamente de formalidades, digamos, de buenas amistades, sino que esa buena amistad ha generado frutos. Hoy, por ejemplo, la Law Society otorga becas a jóvenes abogados, por ejemplo, para que vayan allá, estén en alguna estadía breve, que conozcan de qué se trata. Es decir, cuando te invitan, pues no solamente te invitan a la foto y a la copa, te invitan porque hay una relación mucho más profunda. Son países que, como bien lo dices, en el caso, por ejemplo, de París, pues de Francia, en este caso París, que son celebraciones centenarias. Ellos están viendo a largo plazo, y si voltean a ver a la barra de abogados es porque saben que hay una posibilidad de relación también centenaria, de largo plazo, y que eso va a rendir frutos para los abogados de México, los abogados parisinos o los abogados londinenses o de Gales. En fin, es una relación mucho más fluida, ¿no? Sí, afortunadamente no es un tema simplemente social, por ahí claro. Se empieza, pero hay una comunicación y una correlación actualmente. Hay una semana de derecho inglés aquí en México, según yo he visto, donde la barra interactúa con este grupo de Inglaterra, con este colegio de Inglaterra, de una manera activa y de una manera muy provechosa. Y se abren oportunidades de negocio para los despachos de abogados de ambos países. En fin, es una cosa que nació o se retomó en tu época, y bueno, pues en ese sentido la barra ha sabido continuar con esa buena relación, ¿no? Conservé muy buenas relaciones con la Unión Internacional de Abogados, asistí también a sus reuniones, alguna en París, otra en Salvador de Bahía. También me tocó una muy buena relación con la International Bar Association, pero ahí yo asistí muy poco. Y asistí muy poco porque la barra mexicana tiene estupenda representación ante la International Bar Association. Recuerdo muy bien la actividad desarrollada por Alejandro Garrio,
por Klaus von Boveser, por Emilio González de Castilla, por Daniel del Río y por otros abogados que han sido muy activos ahí, y teníamos estupenda relación con ellos. En esa época la International Bar Association la presidió un mexicano, Fernando Peláez, y nuestra relación fue estupenda, pero yo no asistí tanto por la simple razón de que tiene uno que administrar su tiempo de alguna manera. Pero muy buena la relación. Nos queda poco tiempo, pero sé que en el Congreso tuviste buenos acercamientos con la American Bar Association, ¿no? Sí, por supuesto. Nos acompañó Caroline Lam, que era entonces presidenta de la American Bar Association, y me dio mucho gusto que asistiera a Veracruz, a nuestro Congreso, y estuviera activa intercambiando también puntos de vista con la membresía mexicana, que encontró un acercamiento aún mayor del que ya tenía con la American Bar Association. Es un colegio que tenemos vecino, con un país con el que tenemos mucha relación y que pues están muy organizados en cuanto a colegiación. Pues hay muchísimo de qué hablar. Sé que tuviste relación, por ejemplo, con ministros de la Corte o la ministra muy famosa que acaba de fallecer, en fin. Pero nos queda poco tiempo, Carlos, desgraciadamente. Te pediría pues un mensaje final ante estos retos de Estado de Derecho, de justicia que estamos viviendo en México, que es preocupación de propios y extraños. ¿Qué nos puedes decir al gremio en general, a la barra en lo particular? ¿Qué mensaje nos podrías dar? Al gremio yo le diría, hay que colegiarse y hay que autorregularse. A la barra yo le diría que siga por ese camino, que lo está haciendo muy bien, y le diría a la membresía que pugne por la unión de la abogacía seria en México. Tenemos dos grupos muy claros de abogados en nuestro medio: los que rompen la ética, los que no les importa la ética ni la actualización en su preparación, y los que sí nos importa. Y de los que sí nos importa deberíamos estar colegiados todos, y muy cercanos también de los otros dos colegios con los que hemos estado interactuando muy intensamente, que sigamos por ese camino y que busquemos aplaudir lo que el gobierno hace bien en materia de Estado de Derecho y rechazar lo que hace mal. No somos la última instancia, ni somos el juez del gobierno, pero sí somos una conciencia jurídica de la sociedad, y por eso podemos opinar cuando una ley es contraria a la Constitución o cuando la actuación de un funcionario, sea del Poder Judicial, del Poder Legislativo o del Ejecutivo, vaya en contra del Estado de Derecho, vaya en contra de los derechos humanos, vaya en contra de lo que ha logrado la sociedad en tantos años en materia de avances y contrapesos del ejercicio de la autoridad. Creo que la voz de la barra hoy es muy importante, ha estado siendo muy bien oída, y yo creo que debe seguirse oyendo en los años por venir, pero eso le toca a quienes tienen en sus manos la barra ahora, y no a nosotros, cuyo tiempo ya pasó y que nada más estamos para intervenir dentro de la barra cuando se nos llame y cuando se nos pregunte. Unidad, capacitación jurídica continua, ejercicio ético de la profesión, autorregulación. Me parece que son los temas que estás dejando, con los que me quiero quedar, para que todo eso nos dé una voz fuerte, una voz que, como bien dices, que sea la conciencia jurídica de la sociedad. Te lo agradezco mucho, Carlos, esta entrevista que se nos fue como agua entre los dedos. Te lo agradezco muchísimo, y pues a todos ustedes televidentes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados, organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia, y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias.
enhorabuena, bienvenidos y